Bueno, lo primero es que necesitamos educación emocional. Nosotros tenemos que entender que desafortunadamente muchas veces cuando vemos los signos de alarma de la enfermedad mental ya está in situ, ya se ha establecido, ya tenemos rasgos maladaptativos que nos generan conductas que afectan nuestro desarrollo personal y en comunidad. Entonces es fundamental que nosotros podamos tener en cuenta que no solamente es en su momento llegar a un psicólogo o un profesional de salud mental, es tener redes humanas en torno a nosotros que sean verdaderamente efectivas, donde tengamos conexiones profundas con nuestra familia, con nuestros amigos. Adicional a eso, tener la posibilidad de tener hábitos de vida saludables, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, evitar el consumo excesivo de sustancias psicoactivas, evitar el consumo de bebidas o de otro tipo de sustancias que nos puedan generar cambios en nuestro estado de ánimo, como bebidas energizantes en exceso, que nos pueden empeorar cuadros de ansiedad. O sea, tener en cuenta que la enfermedad mental no deja de ser una enfermedad per se y que debemos tratarla igual que tratamos cualquier otro tipo de enfermedad, como una diabetes, como una hipertensión, y entender qué es lo que empeora los cuadros, evitar eso que empeora los cuadros y tener en cuenta cualquier signo de alarma que pueda hacernos correr, y adicional a eso tener un tejido de soporte suficiente y eficaz que nos ayude primero a evidenciar ese tipo de cambios y segundo a poder hacer como ese influjo de situaciones y descargas que son necesarias para pues, no desarrollar problemáticas emocionales o mentales. Bueno, lo primero es que digamos que políticas públicas a nivel nacional ya existen, ya tenemos legislación en torno al tema de salud mental y eso es muy importante tenerlo claro. Lo verdaderamente importante es su aplicación. Como muchas cosas que pasan en el país, existe una legislación muchas veces amplia y suficiente, pero la aplicación en el mundo real es el verdadero problema. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que una reestructuración profunda del sistema de salud es necesaria, porque desafortunadamente cuando hablamos solamente del sostenimiento económico del sistema, del sostenimiento económico de las IPS, muchas veces el abordaje de patologías que puede que desde algún punto de vista, digámoslo así, no son tan rentables, generan una disminución de ese apetito del inversionista privado. Entonces nosotros tenemos que entender que hay sectores del sistema de salud que verdaderamente tenemos que entender que si no sean rentables económicamente, son rentables socialmente y que por ende deben ser impulsados desde un subsidio a la demanda estructurada, o sea, con un impulso del Estado muy fuerte o un impulso del privado muy fuerte que genere, digamos, esa compensación dentro del sistema. Eso es, digamos que muy importante para tenerlo claro, porque de nada nos sirve tener políticas públicas sin tener dónde aplicarlas, si no tenemos camas de instituciones de salud mental, si no tenemos psiquiatras, si no tenemos acceso a medicamentos. Entonces eso es fundamental, pero adicional nosotros tenemos que entender que el comportamiento de la enfermedad mental es un comportamiento que es muchísimo más rápido que muchas otras enfermedades, que tiene otras connotaciones y que hoy en el mundo que nos estamos moviendo tiene unos retos que constantemente están cambiando, y por eso nosotros tenemos que ser muy dinámicos en esa interpretación de esa temperatura, digámoslo así, que tiene la connotación social y la estructura social relacionada con la enfermedad mental. Entonces yo sí creo que ahí hay un punto fundamental y es la flexibilidad de las instituciones y de la legislación para permitir que se hagan ajustes necesarios rápidamente para poder impactar de manera efectiva eso. Y ahí es donde nosotros, entidades como Positiva, que tenemos acceso, que tenemos contacto con tantas personas, somos vitales porque somos un vehículo de retroalimentación muy importante, que lo que termina es generando un banco de información y una serie de capacidades institucionales para poder hacer tanto esos cambios como, adicional a eso, intervenciones puntuales para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, lo primero es entender que yo siempre, digamos que hago una reflexión, y es que cuando uno está más o menos en un auditorio y pone a una persona y le dice mire hacia adelante, mire hacia atrás, mire hacia los lados, si usted ve que nadie necesita un psiquiatra, el que necesita un psiquiatra es usted, porque más o menos el 20% de la población sufrirá o está sufriendo de una enfermedad mental que requiere la intervención de un profesional. Y eso hay que tenerlo muy claro, que desafortunadamente es un espectro de enfermedades. La salud mental tiene un espectro de patologías sumamente amplio que puede generar la necesidad en cualquier momento de que cualquiera de nosotros requiera eso.
La gran pregunta es, a mí me daría pena decir que tengo que ir al nefrólogo, que tengo que ir al cardiólogo, que tengo que ir al neumólogo, que tengo que ir al cirujano, no, eso no nos da pena, pero nos da pena aceptar que en algún momento de nuestra vida hay una altísima probabilidad de que requiramos un psiquiatra. Y ahí yo creo que es un tema fundamental, y es dejar de desmitificar que aquella persona que tiene una enfermedad mental está loca. No, muchísimas personas que tienen una psicopatología tienen enfermedades asociadas más al estado de ánimo, a su percepción del mundo, a su interacción con los demás, a su capacidad de relacionarse con los demás. Y eso termina siendo el tema verdaderamente importante. Lo que llamaríamos nosotros la psicosis son verdaderamente un pequeño espectro dentro de todo lo que nosotros llamaríamos psicopatologías. Verdaderamente el mundo de la salud mental es un mundo sumamente amplio, que puede terminar hablando simplemente de una incapacidad de relacionarse de una manera efectiva que le genera a alguien una ansiedad social, por ejemplo. Y eso no termina siendo una psicosis, sino que termina siendo más una enfermedad asociada a la percepción, tanto personal como de los demás, y su forma de relacionarse con las personas. Entonces yo sí creo que es fundamental nosotros empezar a hablar en términos claros, dejar de hablar de el loco, dejar de hablar de que el que necesita un psiquiatra es un enfermo mental. No, porque nosotros estamos verdaderamente hablando de que esto es un espectro muy amplio y que en cualquier momento, al igual que cualquier otro tipo de enfermedad biológica, digámoslo así, puede llegar a necesitar un especialista, puede llegar a necesitar tratamiento, y lo deberíamos tratar como tal, como simplemente un problema que necesita una solución y una asistencia.